Buenas, buenas, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo episodio de este podcast Soy Holística para seguir compartiéndoles un poco mi camino de autoconocimiento como forma de mostrarles una guía, de inspirarlos a ir en búsqueda de ese sueño, de ese cambio de vida, de ese proyecto, de lo que sea que estén buscando. En los episodios pasados hablamos de cómo comencé este camino, cuáles fueron las terapias que me abrieron las puertas a este mágico mundo del ser holístico. Como siempre les cuento, comprender que somos seres holísticos fue un gran cambio para mí. Me cambió la perspectiva que tenía de mí misma y de todo lo que me rodea, y aprendí que no estamos en este mundo porque sí o al azar, sino que estamos con un propósito, con una misión, y que estamos conectados a todo lo que nos rodea, que somos cuerpo, mente, alma, emociones, y que debemos aprender a nutrir cada uno de los aspectos de nuestro ser. En el episodio de hoy vamos a seguir hablando de terapias holísticas. Te invito a escuchar los episodios anteriores, donde te cuento un poquito de mi historia, cómo comencé y cuáles fueron las herramientas y las terapias que me cambiaron la vida. Ya hablamos de metafísica, de Reiki, y bueno, hoy te quiero compartir otra de las enseñanzas que recibí, que fue la terapia Zen. Esta terapia también hace foco en los centros de energía y consiste en realizar meditaciones diariamente para elevar la frecuencia vibracional y poder trabajar sobre los centros de energía propios y de otras personas. Pero lo que más me llevo de esa experiencia fue el descubrir cuán importante es la alimentación en nuestra vida. No solo como una manera de nutrirnos, sino como una forma de limpieza del cuerpo, de la calidad de la sangre, la salud del sistema y el correcto flujo y circulación de la energía vital. La terapia Zen combina esa parte energética y vibracional con una dieta saludable de origen orgánico que cambia completamente la polaridad, la frecuencia vibracional del cuerpo. Y la verdad que yo la puse en práctica, la experimenté en el momento en que estaba necesitando limpiar mi cuerpo para poder sanarlo. Y realmente es muy impresionante la toma de conciencia que uno hace después de realizar esa dieta, de la importancia que tiene la alimentación, no solo a nivel físico, sino a nivel mental, de la claridad mental, de la calidad de los pensamientos y a nivel emocional. En el universo, todo vibra, todo tiene una frecuencia energética y los alimentos no son la excepción. Darme nutrientes limpios y de calidad natural es tan importante como la elección de mis pensamientos. La mala calidad, en ambos casos, nos termina intoxicando. Elegir alimentos cargados con energía vital aportan minerales necesarios para el correcto flujo y circulación de la energía.
llenándonos de vitalidad, de salud y de bienestar. Zen fue una terapia que practiqué durante bastante tiempo y la recomiendo profundamente si estás necesitando hacer un cambio vibracional en todo tu ser. Y en este camino y en esta búsqueda fui encontrándome con muchas personas, con muchas herramientas, con muchos recursos que me fueron enseñando cosas que yo ignoraba completamente. Aprendí que el flujo y la circulación del ki, de la energía vital que mantiene vivo a todo nuestro sistema, también dependen del movimiento y fundamentalmente de la respiración. Cuando inhalamos, tomamos el prana, la energía vital, y la distribuimos por cada célula de nuestro cuerpo. El movimiento nos da fuerza y flexibilidad que permite desbloquear energías estancadas en ciertas partes del cuerpo, colaborando con el flujo constante y correcto de ese ki. Si quieres saber más de la importancia de la energía vital y de cómo ella ingresa a nuestro sistema a través de centros energéticos llamados chakras, te invito a ir hacia los episodios anteriores donde estuvimos hablando de Reiki y de los chakras para que puedas conocer un poco más de ellos. Como les decía hace un momento, somos seres holísticos, cuerpo, mente, alma y emociones. Y si estamos buscando un cambio, si necesitamos hacer una gran transformación en nuestra vida, debemos empezar por algo, por donde sea, por donde nuestra intuición nos diga, por donde nuestro corazón nos guíe. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que cuando empezamos a andar ese camino, debemos hacerlo en conjunto, integrando todos los aspectos de nuestro ser. No hace falta hacer todo junto al principio. De hecho, yo tampoco lo hice así. Por eso en estos episodios les estoy contando mi experiencia, cuál fue mi recorrido, por dónde comencé. Y fueron muchos años de ir integrando muchas cosas, pero a fin de cuentas, y lo que terminé aprendiendo de la mano de las terapias holísticas es justamente eso, que debemos aprender a nutrir y a integrar todos los aspectos de nuestro ser. Trabajar sobre nuestro cuerpo físico para tener un estado de salud, pero también trabajar sobre nuestra mente y sobre nuestras emociones, porque son muy importantes para sostener un estado de salud y de equilibrio, porque somos un conjunto. Y en este andar conocí también la biodescodificación. Y en ese momento fue como la panacea para mí. Si bien ya había conocido los principios de la metafísica que te conté en el episodio anterior, donde comprendí cómo creábamos nuestra realidad, cómo manifestábamos situaciones con el poder de nuestros pensamientos, con el poder de la mente. Cuando conocí la biodescodificación fue como wow. Entender que todo aquello que el cuerpo manifiesta es un reflejo de aquello que pienso y siento y por ende creo, fue otro de los grandes clics que tuve en mi camino, en esta mágica búsqueda, como me gusta llamarle.
Como aprendimos en el episodio pasado, según la ley de la manifestación, el pensamiento más la emoción es igual a manifestación. Si yo pienso en algo y le pongo emoción y le pongo sentimiento, eso se va a manifestar. Cuando estamos condicionados por ciertas creencias, creamos la vida, la salud o la enfermedad. Es decir, creamos la realidad que creemos merecer. Los seres humanos creamos la historia de nuestra vida. Luego la creemos y la terminamos viviendo como protagonistas de nuestra propia película mental. Cuando conocí la bio, comencé a indagar en mi propia historia de vida, en la de mi madre, en la de mi padre y en la de mis ancestros, justamente por lo que hablábamos hace un rato. Venimos a este mundo con un propósito y estamos unidos, conectados energéticamente a todo lo que nos rodea y más fuertemente a lo que es nuestro clan familiar. Con ellos compartimos memorias, creencias, mandatos, experiencias que marcan fuertemente nuestra vida, porque esa energía queda en el árbol y se va trasladando de generación en generación. Tomé conciencia de mis creencias programantes, de la carga familiar y el rol delegado con el cual cargaba, y que me llevaba a vivir y experimentar mi vida según un deber ser, a costa de mi propia salud y felicidad. Fue tan apasionante este camino que me terminé formando como terapeuta, como acompañante terapéutico en biodescodificación. Y bueno, siempre recomiendo para quienes quieran comenzar en este camino a conocer qué es la bio y de qué trata, los libros de Enrique Corbera y el libro de Curación a través de un curso de milagros, y también por supuesto los libros de la doctora Nadia Giraudo, con quien me formé como terapeuta en biodescodificación y que son excelentes para comenzar a una búsqueda de la mano de la bio. Lo súper recomiendo porque fue muy importante en mi caso personal, fue muy importante en la sanación del síntoma que mi cuerpo estaba manifestando. Con la bio aprendí que la enfermedad o el síntoma es un mecanismo de adaptación de nuestro cuerpo a lo que nosotros estamos interpretando desde nuestras creencias que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando yo, desde mis creencias y desde mis memorias ancestrales, hago una interpretación de la realidad, automáticamente esa interpretación genera en mi sistema una emoción. Y esas emociones comienzan a liberar en todo mi cuerpo, en todo mi torrente sanguíneo, hormonas y neurotransmisores que van llevando información a cada célula de mi cuerpo y que le van dando indicaciones de cómo debe actuar. Lo que suele suceder es que cuando estoy interpretando la realidad
desde una experiencia traumática que viví en el pasado o de memorias ancestrales que he heredado, generalmente mi interpretación de esa realidad está desactualizada. Es decir, mi cuerpo detecta estímulos en el exterior, mi cerebro puntualmente, mi sistema nervioso, detecta estímulos en el exterior que despiertan esa memoria, que despiertan esa emoción y esa reacción. Y como mi inconsciente no distingue si lo que estoy viviendo es real o es un recuerdo o una memoria, pone a mi cuerpo sobre aviso como un mecanismo de supervivencia y mi cuerpo reacciona ante ese estímulo sin siquiera pensar si lo que está sucediendo es real o no, o si la reacción que estoy teniendo es acorde, es coherente con lo que está sucediendo o no. Porque en ese momento se pone en funcionamiento mi sistema más primitivo y todo mi ser se pone en un mecanismo de supervivencia y reacciona en piloto automático. Entonces con la bio aprendí que si yo me había enfermado o si mi cuerpo me estaba mostrando un síntoma por algo que yo había interpretado de cierta manera, sea por experiencias mías del pasado o por memorias heredadas, yo debía actualizar mi software, debía actualizar esas creencias para poder revertir este proceso. Es decir, si la enfermedad, si el síntoma es un mecanismo de adaptación, cuando la causa deja de existir, esa enfermedad o ese síntoma ya no tiene una razón de ser. Para resumírtelo, para que hoy te vayas con una idea clara, la bio nos enseña que si yo cambio, más que cambiar sería darle un nuevo significado a esas experiencias del pasado o a esas memorias heredadas, si aprendo a verlas desde otro lugar, si cambio la percepción que tengo de ellas, si aprendo a resignificarlas y a tratar de comprender por qué la situación se dio como se dio, cambio la perspectiva, cambio la percepción. Por ende, voy a cambiar la interpretación que yo hago del mundo que me rodea. Y si yo cambio la interpretación del mundo que me rodea, voy a estar cambiando mis pensamientos, cambiando mis emociones y por ende la respuesta neuroquímica de mi cuerpo también va a cambiar. Y si cambia, va a revertirse ese síntoma o esa enfermedad que lo que nos está mostrando es simplemente algo que tenemos que corregir en nuestra percepción, en nuestra forma de ver el mundo. Sin dudas, la biodecodificación fue muy importante en mi proceso de descubrimiento, de sanación, y te invito a que hagas tu propia búsqueda, que te informes en ella si estás interesado o interesada. Pero volvemos a lo mismo, volvemos a lo que la metafísica desde otro lugar también nos enseña, que es que con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, creamos la realidad que vemos manifestada. Entonces es muy importante comenzar a observar
cómo pensamos, en qué pensamos, cómo reaccionamos ante las situaciones. Y vamos a ir encontrando el hilo conductor, vamos a ir conociéndonos, vamos a ir encontrando ese patrón que se repite ante cada situación que me genera la misma emoción, la misma forma de actuar, la misma forma de reaccionar. Fue gracias a todas estas terapias que te he contado en estos episodios, a todas estas herramientas puestas en práctica, porque no es solamente conocer de las herramientas, sino ponerlas en práctica, hacer el trabajo de autoconocimiento, pasarlo por el cuerpo. Fue gracias a todo esto que pude revertir y sanar mi síntoma. Y allí inició mi nueva vida. Renací a lo nuevo, recuperé mi poder personal, conecté con el poder de la sanación del cuerpo y comprobé que el cuerpo nos habla. Siempre es nuestro aliado, siempre nos está mostrando aquello que no somos capaces de ver por nosotros mismos. Y es muy importante aprender a escucharlo. Todo lo que aprendí, todo lo que sané, todo lo maravilloso que sucedió en mi vida a partir de iniciar esta mágica búsqueda, todo fue tan hermoso que por eso quise compartirlo con todas las personas. Comprender que somos los creadores de nuestra realidad es el don más grande que nos regaló Dios, el universo, la fuente, como le quieras llamar. Solo tenemos que recordar y recuperar ese poder. El poder de elegir cada día cómo queremos vivir, cómo nos queremos sentir, en qué queremos pensar, cuestionarnos absolutamente todo, desafiarnos constantemente, salir de la zona de confort, ponernos a prueba. Eso nos permite darnos cuenta de que podemos hacer todo, de que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Y vivir cada día agradeciendo la vida. Eso es mágico y es un milagro. Y por eso comparto todo esto con ustedes. Así que bueno, me voy despidiendo del episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo. Los invito a sumarse al canal. Me pueden seguir también por redes sociales, en Instagram y YouTube como Soy Holística, y a formar parte de esta hermosa comunidad que tiene como objetivo inspirar y guiar a las personas a que encuentren su propia verdad, porque no hay una única verdad ni un único camino. Hay infinitas posibilidades en este universo, en este campo infinito de la potencialidad pura. Así que lo importante, como siempre digo, es empezar. Y empezar por donde tu corazón te dice, es por acá. Nos vemos, nos escuchamos en nuestro próximo encuentro. Un abrazo enorme.